Crecieron en una época donde el mundo no prometía nada, donde la infancia no era un refugio, sino un entrenamiento involuntario para sobrevivir. Para quienes nacieron entre 1901 y 1927, la idea de estabilidad se rompió demasiado pronto. Vieron cómo una familia podía pasar de tenerlo todo a no tener nada en cuestión de meses. Aprendieron que la seguridad no era permanente y que depender de ella era un error. La escasez se volvió rutina, la comida se medía, los objetos se reutilizaban y el silencio se convirtió en una forma de respeto. Nadie hablaba de lo que dolía, porque había cosas más urgentes que sentir. Y cuando todavía estaban tratando de entender el mundo, llegó la guerra, una guerra que no preguntó si estaban listos. A una edad en la que hoy se piensa en sueños, ellos pensaban en resistencia. Algunos fueron enviados lejos, otros se quedaron sosteniendo todo desde casa, pero todos entendieron lo mismo: había que cumplir. El miedo no se discutía, se controlaba, el cansancio no se mostraba, se ignoraba. No porque fueran insensibles, sino porque detenerse no era una opción. Así se formó una mente práctica, directa, enfocada en lo necesario. Una generación que no buscaba explicaciones emocionales, sino soluciones, que no hablaba de trauma, porque el trauma era el contexto completo de su vida. Para ellos, seguir adelante no era una frase motivacional, era una obligación diaria. Por eso parecían duros, callados, distantes. No lo eran. Simplemente aprendieron que sentir podía esperar, pero la responsabilidad no. Y sin darse cuenta, construyeron una psicología basada en resistir primero y entender después. La creencia de que la dificultad es inevitable, que quejarse no sirve de nada y que lo único que importa es lo que haces después. ¿Y qué les dio eso? Una capacidad casi sobrenatural para resistir. Podían convivir con la incertidumbre sin derrumbarse. Podían perder algo significativo y empezar de nuevo a la mañana siguiente. No necesitaban que el mundo fuera justo. Solo necesitaban una tarea clara y la libertad para hacerla. Llevaron eso a las fábricas y a las salas de juntas de la América de posguerra. Lo llevaron a sus matrimonios y a su forma de criar, y lo supieran o no, lo transmitieron en dosis más pequeñas y diluidas a cada generación que siguió. La generación silenciosa, de 1928 a 1945, nació en un mundo que ya estaba en llamas. La depresión moldeó sus primeros recuerdos. Recuerdan a sus madres hirviendo los mismos huesos 2 veces para estirar una sopa, y a sus padres saliendo antes del amanecer, y regresando a casa sin nada. Y si eran uno de los millones en Oklahoma, Texas o Kansas, recuerdan el cielo volviéndose negro a mitad del día. Tormentas de polvo tan densas que las madres ponían trapos mojados sobre el rostro de los bebés, solo para que pudieran respirar. Familias empacando todo lo que tenían en un camión y yendo hacia el oeste por la Ruta 66, solo para ser rechazadas en la frontera de California. Aprendieron que el silencio era más seguro que hacer preguntas, porque los adultos tampoco tenían respuestas. Y luego llegó la guerra. Vieron irse a los hombres, hermanos, primos, vecinos. Algunos no regresaron. Se sentaron junto a la radio con sus familias, escuchando reportes de lugares que no podían encontrar en un mapa, aprendiendo que el mundo era más grande y más peligroso de lo que les habían dicho. Para cuando la guerra terminó, ya habían internalizado la lección: mantener la cabeza baja y no hacer olas. A quienes hablaban, a quienes destacaban, a quienes cuestionaban a la autoridad, vieron lo que les pasó. Y luego llegó McCarthy, y con él, el miedo rojo. El miedo rojo no solo apuntó a los comunistas, apuntó a cualquiera que pareciera diferente, pensara diferente o hiciera las preguntas equivocadas. Maestros despedidos por lo que leían, actores vetados por reuniones a las que habían asistido 10 años antes, vecinos denunciando a vecinos. Aprendieron que incluso en tiempos de paz, la palabra equivocada o el amigo equivocado podían arruinarles la vida entera. Cuando callar te mantiene a salvo, aprendes a callar, se vuelve instinto. Para la generación silenciosa no fue una estrategia, fue supervivencia. Por eso siguieron las reglas, no porque les faltara imaginación, sino porque habían visto lo que les pasaba a quienes no lo hacían. Construyeron sus vidas sobre la estabilidad, no sobre la autoexpresión. Tomaron el trabajo seguro, se casaron jóvenes, se quedaron en el mismo lugar. Esto creó una generación con una confiabilidad inquebrantable, que llegaba temprano y nunca se quejaba, que arreglaba lo que estaba roto y no esperaba agradecimientos. Y mientras otras generaciones alzaban la voz, ellos eran quienes mantenían el mundo en funcionamiento. Los baby boomers, de 1946 a 1964, nacieron en la victoria. La guerra había terminado, la economía estaba en auge. Sus padres habían sobrevivido a la depresión y derrotado a los nazis, y ahora querían una sola cosa: una vida normal, una casa, un jardín, hijos, muchos hijos. Y así llegaron ellos, 76 millones, a un mundo que parecía expandirse en todas direcciones: nuevas autopistas, nuevos suburbios, nuevos televisores en cada sala. Por primera vez en décadas, el futuro parecía algo hacia lo que correr, no algo de lo que sobrevivir. Pero debajo de todo ese optimismo había una sombra. Crecieron practicando simulacros de agáchate y cúbrete debajo del pupitre en la escuela. Vieron a sus padres seguir la crisis de los misiles en Cuba en las noticias nocturnas, con el rostro tenso por un miedo que no explicaban. Aprendieron que el mundo podía terminar en un instante, literalmente, y que no había nada que pudieras hacer al respecto, salvo seguir viviendo. Y luego empezaron a aparecer las grietas. ¿Viste quebrarse la voz de Walter Cronkite cuando anunció que JFK había
había muerto. 4 años después, Martin Luther King. 2 meses después, Bobby Kennedy. 3 asesinatos en 5 años. Jóvenes de apenas 18 años fueron reclutados para una guerra que no tenía sentido. Vietnam no fue como la Segunda Guerra Mundial. No había un enemigo claro, ni una línea de frente, ni un momento de victoria. Solo selvas, guerrilleros y un gobierno que seguía diciendo «estamos ganando», mientras el conteo de cuerpos subía cada noche en las noticias. Fue la primera guerra que los estadounidenses vieron desde la sala de su casa, y lo que vieron no coincidía con lo que les decían. Algunos de ustedes fueron, otros marcharon en contra, pero todos fueron moldeados por ella, por la realización de que las instituciones en las que sus padres confiaban quizá no merecían esa confianza. Ese tipo de traición reconfigura la forma en que ves a la autoridad. Para los boomers no fue un titular, fueron bolsas con cuerpos en las noticias nocturnas mientras el gobierno prometía que la victoria estaba cerca. Pero aquí está la contradicción. La misma generación que protestó contra el sistema terminó dirigiéndolo. Los hippies se convirtieron en directores ejecutivos. Los radicales se convirtieron en senadores. Los jóvenes que marcharon por los derechos civiles, la liberación de la mujer y la protección del medio ambiente crecieron para construir la economía más impulsada por el consumo en la historia. Se volvieron expertos en reinventarse, en girar cuando el mundo cambiaba. Por eso siguen trabajando, siguen liderando, siguen negándose a hacerse a un lado. Han estado adaptándose toda su vida. Generación Jones, de 1954 a 1965. Si naciste a finales de los años 50 o a comienzos de los 60, probablemente no te reconoces en la historia boomer. No marchaste en Washington, no fuiste a Woodstock. Tenías 8, quizá 10 años, viéndolo por televisión en la sala de tu casa, demasiado joven para unirte, pero lo suficientemente grande para creer que significaba algo. Llegabas a casa después de la escuela y encontrabas el optimismo de la familia Brady y la cena servida en la mesa. Tus hermanos mayores te decían que el mundo estaba cambiando, que todo era posible. Eras adolescente cuando Nixon renunció. Te sentaste frente al televisor y viste a un presidente mentir sobre Watergate durante 2 años, quedar atrapado en una grabación y renunciar antes de que pudieran destituirlo. Watergate no fue solo un escándalo. Fue el momento en que aprendiste que a veces no se podía confiar en quienes estaban al mando. Tus hermanos mayores marcharon contra la guerra, pero cuando tú tuviste la edad suficiente para ser reclutado, la guerra ya había terminado. La causa que definió a su generación no era la tuya para pelearla. Luego cumpliste 18 años y te entregaron tu licencia de conducir justo a tiempo para quedarte sentado en filas de gasolina que se extendían por cuadras, el resultado de un embargo petrolero que puso a Estados Unidos de rodillas. Veías las noticias y escuchabas palabras como estanflación. Los precios subían mientras los empleos desaparecían. Para cuando estabas listo para comprar tu primera casa, las tasas hipotecarias alcanzaron un máximo histórico del 18%. Los boomers mayores ya habían comprado casas, iniciado carreras y asegurado sus pensiones. Tú mirabas desde afuera, preguntándote qué había pasado con la vida que te prometieron. Y por eso te llaman Generación Jones, la generación que pasó toda su vida anhelando algo que siempre parecía estar justo fuera de alcance. Tenías toda la esperanza de la generación anterior, pero ninguno de los tiempos. Así que dejaste de esperar. Tomaste lo que había disponible, lo hiciste funcionar y aprendiste a no contar con que el mundo cumpliera lo que prometía. Te convertiste en el puente. No eres boomer. No eres Generación X. Eres de los que cayeron en las grietas y aún así construyeron una vida ahí. Generación X, de 1965 a 1980. Llegabas a casa después de la escuela y la casa estaba vacía. Nadie te mandaba mensajes para ver cómo estabas. Nadie rastreaba tu ubicación. Entrabas con la llave colgada al cuello. Te preparabas algo de comer y resolvías la tarde por tu cuenta. Tal vez veías televisión. Tal vez montabas bicicleta hasta que se encendían las luces de la calle. Tal vez te metías en problemas y aprendías a salir de ellos solo. Eso era simplemente la infancia. Tus padres estaban trabajando, lo que significaba que estabas por tu cuenta, y eso programó algo en ti desde muy temprano. Aprendiste que tenías que resolver tus propios problemas porque no había nadie más para hacerlo por ti. Eso le dio a tu generación algo que los niños de hoy jamás entenderán: verdadera libertad. No había GPS, no había notificaciones, nadie seguía dónde estabas ni a qué hora volverías. Creciste en una época donde la libertad no se anunciaba, simplemente existía. Salías de casa por la mañana y el mundo era tuyo hasta que el cielo se oscurecía y las luces empezaban a encenderse solas. Nadie preguntaba dónde estabas cada minuto. Nadie te seguía. Explorabas. Te perdías a propósito, construías refugios improvisados, pedaleabas kilómetros sin rumbo y jugabas hasta que el cuerpo decía basta. El agua salía de una manguera y sabía a victoria, porque entrar a casa significaba que el día había terminado. Y lo más importante, si te equivocabas a los 16, el error se quedaba ahí, en ese momento. No había teléfonos grabándolo todo, no había archivos eternos, no había pruebas guardadas para siempre. Podías ser joven, inmaduro y aprender sin un público observando. Eso te dio algo raro hoy en día, espacio para descubrirte sin juicio constante. Pero esa libertad no te volvió ingenuo. Mientras crecías también mirabas, veías a los adultos preocuparse, veías conversaciones en voz baja alrededor de la mesa, cuentas alineadas, silencios largos. Sin entender todos los detalles, entendías lo esencial. Algo no iba bien.
La economía se tambaleaba, los empleos desaparecían y la seguridad que parecía garantizada empezaba a resquebrajarse. Y cuando por fin te tocó entrar al mundo laboral, la advertencia ya estaba clara. La estabilidad no era un derecho, era algo frágil. Aprendiste que entregar años a una empresa no garantizaba que esa empresa te cuidara cuando las cosas se torcieran. El modelo en el que creyeron tus padres ya no funcionaba, y tú lo sabías antes de que nadie lo dijera en voz alta. Eso no te hizo apático, te hizo consciente. Trabajabas con disciplina pero sin ilusiones falsas. No esperabas recompensas simbólicas ni promesas a largo plazo. Esperabas resultados, movimiento y adaptación. Mantenías tus habilidades actualizadas y tus opciones abiertas, no por ambición vacía, sino por supervivencia aprendida. Algunos lo llaman frialdad, otros desconfianza. Para tu generación, es claridad. Entendiste temprano que nadie iba a aparecer para rescatarte, así que hiciste lo único lógico. Aprendiste a sostenerte solo.